Para mí es un honor, ¿verdad? Es un privilegio poder estar aquí delante de ustedes y poder exhortar la palabra del Señor. El Señor ha sido fiel, ¿verdad? Y qué privilegio terminar el año, ¿verdad? Ya casi vamos a terminar el año, pero para mí es un honor de poder estar aquí delante de ustedes hoy exhortando y compartiendo la palabra. Y en esta mañana he titulado esta exhortación: Jesús es la fuente de vida. Y hoy esto es lo que nosotros vamos a concentrarnos en, basado que Jesús es la vid verdadera. No puse la página ahí, pero la página es 1015. No lo puse en la pantalla, así que mil disculpas. La página es 1015 y vamos a concentrarnos en Juan capítulo 15, versículo del 1 al 7. Pero antes que comencemos, es importante saber que primeramente Juan era el hermano de Santiago, hijo de Zebedeo, y él escribió este evangelio desde una perspectiva diferente. Nosotros sabemos que hay 4 evangelios: Mateo, Marco y Lucas, pero el evangelio de Juan es mucho más relacional. Juan fue quizás uno de los 2 primeros discípulos que siguieron a Jesús y él fue el único presente en su crucifixión. Juan se beneficiará de años de enseñanzas personales de Jesús, y entre los 12 apóstoles tenían una relación con Jesús que era más cercana que la mayoría. Lo que vemos aquí en este pasaje es que antes de la crucifixión de Jesús, Él está tratando de animar y dejar a sus discípulos con este mensaje, al animarlos antes de su crucifixión. El objetivo de Jesús consolando a sus discípulos antes de la crucifixión es animarlos para que como discípulos de Jesús continúen permaneciendo en Cristo. Juan nos da también el propósito de este evangelio. El capítulo 20, versículo 30 al 31, Juan nos dice que Jesús hizo muchas señales, hizo muchos milagros, pero el propósito de este evangelio de Juan es para que podamos creer que Jesús es el Hijo de Dios, el Dios encarnado, y al creer en Él podamos tener vida. Pero no solamente Juan nos habla de vida física, sino vida eterna, vida en abundancia. Los 12 primeros capítulos de Juan se lo dedicaba a hablarnos acerca del ministerio de Jesús, y los últimos 9 capítulos lo dedica a la pasión de Cristo. Es la muerte, la crucifixión y su resurrección. Estos capítulos comienzan con una analogía más famosa que vamos a poder entender de lo que Jesús quiere decir a sus discípulos y a nosotros. Es de su descripción de sí mismo como la vid verdadera de Dios, como el viñador, y de los seres humanos como las ramas, que tienen un contexto específico, pero aclara lo que vamos a ver en esta mañana. Así como algunas ramas están en una vid pero no están conectados a los aspectos de vida, también las personas pueden estar en una iglesia, una comunidad cristiana, y no ser verdaderamente salvas. Pero sabemos que la evidencia que separa a estas dos cosas es la fructificación. Las ramas que no son legítimamente parte de la vid verdadera son estériles y eventualmente cortadas y destruidas. Aquí tenemos una imagen de un árbol, ¿verdad? Un árbol que da fruto. Y aquí tenemos varios elementos que nos va a ayudar a entender lo que Juan nos quiere decir hoy en esta mañana. Pero aquí vamos a ver cómo funciona un árbol que da fruto. Aquí tenemos primeramente los 5 elementos que vamos a poder entender y describir vamos a ver la parte de la vid. Vamos a saber qué es lo que Jesús quiere decirnos hoy en esta mañana. Pero primero tenemos la vid. La vid es la fuente de vida para que las ramas, que a su vez permite que el fruto brote, sin la vida de la vid fluyendo a través de las ramas sanas, nada fructífero puede suceder. Nosotros sabemos que la vid es la fuente de vida para que la rama pueda dar fruto. También tenemos las ramas, y las ramas crecen desde el tronco del árbol y ayudan a transportar agua, azúcar, nutrientes a las hojas. También tenemos la sábila,
Y la sábila crea el fruto y permite que la rama le dé vida y tenga hojas. También tenemos el fruto que produce cuando siempre la rama permanece en la vid. También tenemos el jardinero o el laborador, y el trabajo del laborador es responsable de garantizar que la vid produzca frutos abundantes y calidad. Esos son los cinco elementos que vamos a poder entender lo que Jesús quiere decirnos hoy en esta mañana. Así que si se pueden poner de pie, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú has sido fiel en nuestras vidas, te damos gracias porque tú, Señor, eres la vid verdadera. Te damos gracias porque apartados de ti, Señor, no tenemos vida, pero siempre y cuando permanecemos en ti, vamos a poder dar fruto, Padre. Te pedimos que tú me remuevas a mí, que tú, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que me guíe en esta mañana y que no sea yo hablando, sino tú a través de mí, a través del Espíritu Santo. Que podamos salir de este hogar personas renovadas, personas creadas a la imagen de Cristo, motivados por el Evangelio, Señor. Que tú nos ayudes, que tú abres nuestros corazones, abres nuestros oídos para poder ver lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, Señor. Que tu palabra sea que hable por nosotros en esta mañana. En tu nombre oramos. Amén. Vamos a leer Juan capítulo 15. Vamos a concentrarnos del 1 al 7. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el laborador. Toda rama en mí no da fruto, la corta. Pero toda la rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he comentado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí mismo, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará muchos frutos. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Amén. Palabra del Señor. Pueden sentarse, hermano. Como hemos hablado en esta mañana, sabemos que la vid es importante para un árbol que da fruto, ¿verdad? Es importante porque sabemos que cuando la vid siempre habita en la rama, va a poder dar muchos frutos. Bueno, como idea central en esta mañana, vamos a concentrarnos en que tenemos vida para poder dar frutos cuando permanecemos en Jesús. Amén. Cuando permanecemos en Jesús es la única manera que tú y yo vamos a poder dar fruto. Mira lo que dice Juan en el versículo 5. Mira lo que dice Juan. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará muchos frutos. Separados de mí no pueden ustedes hacer absolutamente nada. Aquí vemos una de las declaraciones de las 7 yo soy, porque en el Evangelio de Juan Jesús dice muchas veces que Él es la resurrección. Jesús dice que también Él es la puerta. Jesús también dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de Jesús. Jesús también dice que Él es la puerta, pero en esta mañana vamos a concentrarnos y Juan termina diciendo que Jesús es la vid verdadera. Y aquí Jesús usa una metáfora para describir a sus discípulos la idea de que Él está tratando de transmitirnos en el versículo 5, como Jesús le dice a sus discípulos que yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en Él dará muchos frutos, pero separados de mí no pueden hacer absolutamente nada. La ilustración que Jesús está usando aquí es sobre la vid y la sábila, pero también vamos a ver la idea de permanecer
En otras traducciones, específicamente, por ejemplo, aquí en la Nueva Versión Internacional, la palabra permanecer se repite muchas veces. Permanecer, permanezcan, permanecer, permanezcan. Pero esta palabra se repite y cuando en la palabra de Dios se repite una palabra, es que Dios quiere tratarnos de decirnos algo en esta mañana. Y aquí podemos ver los elementos como hemos describido al principio. Y Jesús usa 5 elementos que es primeramente la vid, la rama y la sábila y el fruto. ¿Cuántos nosotros sabemos aquí sobre la agricultura? Ok, algunos. Por ejemplo, yo no sé mucho de la agricultura, pero me costó a poder aprender lo que significa, lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Pero normalmente esto es algo de la agricultura. Y normalmente sabemos que la rama siempre está conectada a la vid. Y por eso la vid produce la sábila. Por lo tanto, la sábila crea el fruto y permite que la rama le dé vida y tenga hojas. También tenemos el jardinero. Y el jardinero el trabajo del jardinero es que corta y la poda para crear más fruto en las ramas que permanezcan en la vid. Pero nosotros sabemos que si la rama no permanece en la vid, no va a dar fruto. Porque sabemos que las ramas no pueden dar fruto en sí mismo. No puede solamente dar fruto, pero siempre y cuando permanezca en la vid. Y aquí en el libro de Juan, aquí podemos ver que anteriormente en Juan capítulo 14, que no lo vamos a hablar hoy en esta mañana, pero aquí vemos que Jesús les dice a sus discípulos que no se preocupe, que Él va a preparar un lugar para ellos. Por eso Tomás, un discípulo de Jesús, le dice a Jesús, ¿a dónde tú vas? Y Jesús le dice, yo voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Y Jesús ahí cuando dice en Juan capítulo 14, 6, le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Esto se implica sus emociones inmediatas, pero también sirve para fortalecer su fe en las horas venideras. Luego Jesús también promete su Espíritu Santo, que Él va a dejar a su Espíritu. Pero Jesús Él está animando a sus discípulos en este capítulo, diciéndole, permanezcan en Él siempre. Mira lo que dice el versículo 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí mismo, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanece en mí. Jesús les deja saber claro que aparte de la vida, aparte de la rama, no puede dar fruto. Alejado de la fuente de vida que es la vid, no pueden dar fruto por sí mismos. Jesús les deja claro a sus discípulos y a nosotros también que aparte de la vid, que es Jesús y sus discípulos, que es la rama y nosotros, que somos la rama, apartados de la fuente de vida, no podemos hacer nada, absolutamente nada, porque Jesús lo dice claramente a sus discípulos. Es cuando siempre estén conectados a la vid que es Jesús. La única manera que tú y yo podamos tener vida y poder dar fruto es cuando siempre estamos conectados a la vid. No hay ninguna manera. Por eso Jesús les deja claro a sus discípulos, si ustedes permanezcan en mí y yo en ustedes, van a dar fruto. Pero apartados de la fuente de vida que es la vid, no vamos a poder dar fruto. Ahora usted se pregunta, ¿qué significa permanecer? ¿Qué significa permanecer en Jesús? Bueno, lo que significa permanecer en Jesús permanecer en Jesús significa depender del Espíritu Santo para tener una relación íntima, continua con Jesús. Eso es lo que significa permanecer siempre y cuando estamos habitando en la vid, que es Jesús. Eso es tener una relación íntima con Jesús. No solamente saber que Él existe, pero tener una relación de diario vivir, día tras día tras día, siempre está conectado a la vid, viviendo para Él. Eso es lo que significa permanecer en Jesús cuando uno experimenta una relación a través del Espíritu Santo íntima. Pero ¿por qué Jesús le está comunicando esta metáfora a sus discípulos? ¿Por qué Jesús le está diciendo que Él es la vid y ustedes son las ramas, apartados de mí no pueden hacer absolutamente nada?
Porque Jesús está enfatizando la importancia de permanecer conectados a Él a través del Espíritu Santo. Jesús es la vid y los discípulos son las ramas, pero el fruto lo produce la vid. Porque sabemos la agricultura, normalmente la rama no puede dar fruto. The branch cannot bear fruit on its own. La rama sola no puede dar fruto, pero solamente si siempre y cuando está conectado a la vid, va a dar mucho fruto. Pero ¿qué pasa cuando la rama no está conectado a la vid? Se muere, se seca. No me crean, miren lo que dice en el versículo 6. Miren lo que Jesús dice. Veamos el versículo 6. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Lo que Jesús está diciendo aquí es que en este pasaje Jesús hace una distinción entre la sábila que está en una vid y la sábila que permanece en ella. Pero da la impresión que Jesús no está diciendo, bueno, si tú no das mucho fruto, si tú no tienes muchos convertidos, si tú no tienes muchos discípulos, no es suficiente, te vas al infierno. Da la impresión que Jesús está diciendo eso, pero eso no es lo que Jesús nos está diciendo aquí en esta mañana. Porque miren lo que dice en el versículo 3. Eso no es lo que Jesús nos está diciendo. Miren, leamos el versículo 3. Dice, miren lo que Jesús le dice a sus discípulos. Ustedes están limpios por mis palabras, por mi palabra. ¿Cuál es la palabra que Jesús le da a ellos? Es la palabra que los discípulos están limpios por su palabra. Y si vemos Juan capítulo 6, 36, más adelante vamos a verlo, pero Jesús, Él no está hablando de perder su salvación aquí. Porque eso no es lo que la Biblia enseña. Él no está hablando de perder su salvación, porque si usted mira Juan capítulo 6:36 y Juan 6:37, Juan nos les deja claro que Jesús le está diciendo a sus discípulos, ustedes están limpios por mi palabra, no por su fruto o obras, pero por mi palabra. Juan 6:37, leamos rapidito para que ustedes me puedan ver lo que yo quiero tratar de decir. Mira lo que dice Juan 6:37, todo el que el Padre me da, vendrán a mí. Y el que a mí viene, yo no la rechazo, porque he bajado del cielo no para mi voluntad, sino la de Él que me envió. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Jesús, la voluntad de mí que me envió es que yo no pierda nada, que yo no pierda nada. Esa palabra es clara, nada de que me has dado, sino que al final yo lo resucitaré. ¿Cómo se va a perder algunas y después resucitar? Es imposible, hermano. La Biblia no enseña eso, que tú puedes perderlas. Porque mira lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10. Juan nos dice, yo soy el buen pastor. Mis ovejas escuchan mi voz y nadie me la va a arrebatar. Nadie me la va a arrebatar porque yo soy el buen pastor. Cada persona que escucha lo que Jesús está diciendo, como son judíos, es claro que Jesús no dice, bueno, yo soy una de las vid o yo soy una de las demás. No, Jesús dice que yo soy la vid verdadera. Por implicación significa que han habido otras vid que no fue verdadera. Pero no vamos a entrar en ese Isaías capítulo 5, pero si usted lee Isaías capítulo 5 en su propio tiempo, cada judío sabía que Dios a Israel le decía que esta es mi vid. Pero ¿qué pasó? Israel falló. Israel falló en hacer lo que tenía que hacer. No hizo lo que Dios le mandó. Pero al hacer esto no cumplió con sus propósitos. ¿Y qué decía Dios? Que lo iba a cortar, como dice en este pasaje, que lo iba a desechar. Pero Dios nunca se va a olvidar de su pueblo Israel. No, porque sabemos que los planes de Dios a su pueblo son irrevocables. Eso tenía que ver con el castigo al Israel y la disciplina para que cumplieran con sus propósitos, con los propósitos del Señor. Ahora Jesús le está diciendo a sus discípulos y nos está diciendo a nosotros, primeramente Jesús le está diciendo, sabemos que Israel falló, Israel desobedeció, no cumplió con los propósitos que Dios le dio de ser bendiciones para todas naciones. Pero
He aquí hay una vid verdadera que Jesús está diciendo a sus discípulos que Jesús es la vid y en todo ha obedecido a Dios al Padre y nunca ha pecado y vivió la vida perfecta. Y si ustedes se conectan a mí, que es la vid verdadera, van a dar fruto. Y si no dan fruto, van a perder la oportunidad, a perder la bendición en la obra que Dios quiere hacer a través de nosotros. Pero algunos quizás nos estamos preguntando, ¿qué significa esa palabra podar? Bueno, normalmente un jardinero poda una vid para promover una fruta más saludable. Jesús puede disciplinar o reenfiñar a los creyentes para producir mejores frutos. Las imágenes de un enredadero podando las ramas representa la disciplina y el proceso de limpieza de Dios para eliminar las partes improductivas y fomentar una mayor fecundidad. Eso es lo que Jesús quiere tratar, lo que está tratando de decir a sus discípulos, que aparte de la vid, aparte de mí, ustedes no pueden hacer nada. Pero si ustedes permanezcan en mí como yo en ti, van a dar muchos frutos. Eso es lo que Jesús quiere decir a sus discípulos, que si nosotros tenemos que dar frutos, ¿verdad? Eso es lo que Jesús nos quiere decir a sus discípulos, que si ustedes permanezcan en la vid, que es la fuente de vida, van a dar mucho fruto para el reino del Señor. Eso es lo que Jesús quiere decir, eso es lo que Él está tratando de decir. Cuando permanecemos en la vid, vamos a dar muchos frutos. Pero nos preguntamos, si somos, no sé usted, pero yo me pregunto, si somos honestos, ¿por qué no permanecemos en Él? Si somos honestos, si pensamos en algún momento, si sabemos que Jesús es la vid y aparte de Él no podemos tener vida, y solamente en Él podemos tener vida cuando habitamos en Él para dar fruto, ¿por qué no permanecemos en Él? Porque aparte de Jesús no tenemos vida. Aparte de Jesús no tenemos vida, y la realidad es que permanecemos no en Jesús, que es la vid, que es la fuente de vida, pero permanecemos en otras cosas en este mundo que no es la vid verdadera. Pensamos que podemos tener vida si habitamos en otras cosas. Pensamos que las cosas materiales nos pueden dar vida, nos pueden dar propósito. Pensamos si habitamos en nuestro éxito, o si encuentro mi vida en éxito, o nos pueden dar vida. Pensamos que quizás nuestra carrera nos pueden dar vida. Pero en realidad es que por el pecado nosotros hemos habitado en otras cosas que no es la vid verdadera. Y por eso nosotros, no sé usted, pero yo, por eso somos esa rama que no puede dar fruto, porque está habitando en otra cosa que no es Jesús. Aparte de Jesús estamos espiritualmente muertos, y por eso no podemos dar fruto aparte de la fuente de vida que es Jesús. Tal vez algunos de nosotros que estamos aquí estamos bebiendo de pozos que no retienen agua. Deberíamos de preguntarnos esa pregunta: ¿cuál es tu vid? ¿En qué vid tú estás habitando? Pero siempre tratas de encontrar vida, propósito en otras cosas que no es Jesús, que no es el verdadero Dios. Esa es la pregunta que tenemos que preguntarnos, hermanos, en esta mañana. Vivimos en un mundo que nos ofrecen muchas cosas, que nos prometen cosas que pensamos que nos va a dar vida, pero en realidad no nos pueden dar vida. Quizás temporalmente, pero espiritualmente estamos muertos, porque habitamos en otras cosas que no es Jesús en este mundo. Pero la realidad es que Jesús no nos deja ahí. La realidad es que Jesús no nos deja en la miseria. Porque Jesús vino a este mundo para vivir la vida que ninguno de nosotros
podamos vivir, porque solamente Jesús vivió una vida, pero Él no solamente vivió una vida, sino Él vivió una vida llena de obediencia. Y murió la muerte que tú ni yo nunca jamás podemos morir, porque solamente en Él podemos encontrar vida y propósito. Porque Él no solamente murió, pero Él se ofreció como un sacrificio en nuestro lugar por nosotros, para que tú y yo podamos encontrar plena satisfacción en Él, para que podamos tener vida en Él. Porque escúcheme esto, Jesús, nosotros estábamos muertos, pero Jesús permaneció en el Padre para que tú y yo podamos encontrar vida, no en otras cosas, pero vida en Jesús, porque Él es la vid verdadera. Él es el único que nos puede dar vida a través de Jesús. Él es, porque en Jesús Él habitó en el Padre para que tú y yo no podamos encontrar satisfacción en otras cosas en este mundo que solamente Jesús nos puede dar. Jesús es el único que puede dar vida. En Él podemos encontrar vida. En Él nos justificó y somos perdonados. Obvio, si usted está en Cristo, eres perdonado. Solamente en Él podemos tener vida. Siempre y cuando permanecemos en Él, vamos a poder dar fruto. Como he explicado al principio, la rama no puede dar fruto por sí mismo. Pero Jesús le está diciendo a sus discípulos que siempre y cuando permanezcan en Él, permanezcan en la vid, ámense unos a nosotros, y así van a ver que ustedes están habitando en Jesús, porque solamente en Él podemos encontrar vida. Y rapidito, termino con estos, hermanos. Siempre y cuando permanecemos en el poder del Espíritu Santo, nos comienza a producir fruto en nuestras vidas. Si permanecemos en Jesús. Y si usted no está conectado a la vid que solo puede dar vida, hoy es el día para que usted pueda aceptar esa vid verdadera que solamente puede dar vida, satisfacción en Cristo Jesús. Pero siempre y cuando permanecemos en Cristo, solo en Él encontramos vida. Pero cuando permanecemos en Jesús, a través del Espíritu Santo, nos produce nuevos anhelos y deseos para servirle, para amarle. Siempre y cuando estamos habitando en la vid verdadera. Y usted se pregunta, ¿cómo podemos permanecer en Jesús? ¿Cómo podemos permanecer en Jesús? Bueno, es solamente por medio del Espíritu Santo trabajando en mí y en ti. Y Él está continuando cambiar nuestra vida para que podamos servirles, para que podamos amarles. Nuevos anhelos, nuevos frutos comienzan en mi corazón, pero siempre y cuando habitemos en la vid. Rapidito, cuando yo era adolescente, y mi esposa está aquí como testiga, yo era un joven que era una rama muerta. Era una rama muerta tratando de habitar en otras cosas que yo pensé que me pueden dar vida, pero en realidad estaba muerto espiritualmente. A mí me gustaba el baloncesto. No es que el baloncesto es malo, pero yo lo convertí en mi ídolo. También me gustaba hacer ejercicios, pero era como vivía para mi cuerpo. Pero yo era una rama muerta, permaneciendo en otras cosas que yo pensé que me puede dar vida, pero realmente estaba espiritualmente muerto, porque yo pensé que podía tener vida, pero en realidad las cosas que este mundo te pueden ofrecer no te dan vida. Pero también gracias por la misericordia de Dios, Él me rescató, porque yo solo no puedo, porque Dios es el que tiene que ser la inicia. Nosotros no, porque estábamos espiritualmente muertos. Pero solamente Dios, a través del Espíritu Santo, gracias al poder, Él me encontró a mí y lo puede hacer con algunos de nosotros que estamos aquí. Si usted no ha aceptado a la vida,
porque solamente en Él nos puede dar vida. Hermanos, permanecemos en Él. También Dios está trabajando a través de su Espíritu Santo, nos empodera para permanecer en Él. Y este año que ya se está acabando, la meta de nosotros debería, ¿verdad?, de ser, ¿qué tal? ¿Cómo se ve mi vida si permanezco en la vid, en Jesús? ¿Cómo mi vida lucería si el próximo año comienzo habitando en la vid y no en otras cosas que este mundo nos pueda ofrecer, pero solamente en la vid que nos da vida para poder dar frutos para Él? Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por recordándonos que tú eres la vid verdadera. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has rescatado. Éramos muertos, éramos ramas muertas, Señor, pero hasta que tú viniste al encuentro en nosotros para poder darnos vida, no solamente vida física, pero vida eterna a través de Cristo. Señor, ayúdanos en este año 2024 a permanecer en ti y no en otras cosas, Señor. Perdónanos, perdóname a mí, Señor, por no permanecer en ti y permanecer en otras cosas que yo pienso que me puede dar vida o satisfacción. Perdóname, Señor, ayúdame a mí a poder permanecer en esa vida continuamente, Señor, para poder habitar en ti, porque solamente en ti podemos encontrar contentamiento, solamente en ti podemos encontrar satisfacción. Señor, ayúdanos, no solamente a mí, pero a cada uno de nosotros que estamos aquí. Y si hoy no hemos habitado en ti, Señor, ayúdanos. Mueva nuestros corazones, Señor, para tomar esa decisión de poder habitar en ti. Porque solamente en ti podemos encontrar vida, propósito y satisfacción para nuestra alma, Señor. Ayúdanos y te damos gracias por el amor que tú nos has demostrado a través de Jesús. Gracias, Padre, porque solamente en ti podemos encontrar satisfacción. Gracias, Padre, porque solamente tú, Señor, bajaste. Tú bajaste y te entregaste a tu Hijo por nosotros para que pudiéramos encontrar satisfacción en Cristo por la vida, por la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Señor, ayúdanos en esta mañana poder escuchar tu voz, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, porque gracias a ti tenemos vida, pero no vida como la describe en este mundo, sino vida eterna y esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento, esa paz que solamente podamos tener en Cristo Jesús, esa paz que tú nos ofreces, que ahora somos reconciliados a través del Padre, que ahora tú, Señor, nos traíste hacia el Padre y ahora somos justificados y perdonados y ahora somos hijos y hijas adoptados delante de ti, Señor. Ayúdanos a habitar en la vid verdadera. En tu nombre oramos. Amén.